Martina, entonces ahora vamos a tener esta segunda parte del programa para analizar un poco lo que ocurre con las propuestas y de qué modo los candidatos han sintonizado las necesidades o exigencias de la población. Estamos asistiendo a un periodo sin duda de dificultades en el orden económico, hay una recesión, hay una crisis. ¿Aparece la economía como un tema fundamental, Paulina? Y hay otro elemento que se debe incorporar a esta conversación, que es el tema de la corrupción. ¿Hasta qué punto ese tema ha sido un aspecto que ha dado, pongámoslo así, entre comillas, beneficios a las candidaturas? Por favor. Sí, yo creo que definitivamente en este proceso electoral la gran cuestión es el tema económico, pero más específicamente el desempleo. El desempleo que está mencionado en primer lugar como problema, sumado a crisis económica, y es un 50% de la población que considera estos como sus principales demandas o expectativas frente al proceso electoral. Es decir, que una candidatura no se manifieste en torno a crisis económica y desempleo, es muy complicado que tenga una llegada o que esté atenta a la ciudadanía a escucharla. Respecto al tema corrupción, lo que ha pasado es que en el último tiempo hubo un crecimiento de la mención de corrupción como principal problema. Si a inicios del año pasado era el 4% que mencionaba como principal problema, a enero, nuestra última medición, era el 13%, que parece un movimiento no muy grande, pero lo es si consideramos que este 13% que menciona corrupción ya está a la par del 14% que menciona la delincuencia como principal problema. Y el de la delincuencia, ciertamente que es un tema mucho más sensible, cotidiano, en la medida en que afecta tu presencia en el espacio público o la forma en la que estás en tu casa. Entonces, sí hay una presencia más intensa de este tema. Creo que se ha instalado como un tema en el país. Ahora, si va a afectar más a una u otra campaña, más a una u otra candidatura, yo diría por lo menos un par de cosas. De entrada, el tema se posicionó como una acusación, como denuncias frente al Ejecutivo. ¿Cuál fue la reacción del Gobierno Nacional? La reacción del Gobierno Nacional de algún modo fue transversalizar la corrupción. ¿Qué quiero decir con esto? Si las denuncias de entrada apuntaban hacia el Ejecutivo, luego apareció el personaje X, que además resultó ser exfuncionario de la autoridad tal, que tiene que ver con la candidatura tal, y luego el asesor tal. Esto, que no quiero este momento de entrar en nombres porque no tiene sentido. Se dispersó, entonces son todos y no es ninguno. Es corruptos todos. Ya. Y esto lo que hace es complicar en la percepción y en el seguimiento de la ciudadanía la trama. Por lo tanto, lo que quiero decir es que no es que haya salido excusado el gobierno, pero ya esto colmó y permeó a todas las candidaturas y organizaciones políticas, y lo que sí va a ser fundamental es el tipo de respuesta que dé el Ejecutivo a estas acusaciones. Felipe, el tema de corrupción y el de las propuestas en general de los candidatos. Yo creo que el problema de las propuestas es que tiene un grado de generalidad enorme. Y me parece a mí que ese grado de generalidad se explica porque no sabemos bien con qué escenario económico se va a encontrar el próximo gobierno. Sabemos que estamos en crisis, sabemos que hay un déficit fiscal enorme, que se ha disimulado la profundidad de la crisis con un endeudamiento gigantesco en el año 2016, y por lo tanto todo lo que uno pueda ofrecer y todo lo que las candidaturas puedan ofrecer se enfrentan a esta gran interrogante, a esta caja negra que es la crisis. Y me parece que los lectores están conscientes de eso, están claros de eso y miran con escepticismo las propuestas, ¿no? Por eso lo que vamos a ver al final de la campaña para tratar de impresionar a los lectores es un baratillo de ofertas. Entonces el trasfondo de la campaña es la crisis, pero la crisis con un gran signo de interrogación. Ahora, lo que pasa es que es muy difícil precisar los detalles en términos de mensaje publicitario, si cabe el término. O sea, cómo precisar detalles respecto al endeudamiento, detalles respecto a cómo pagar aquello, cómo establecer definiciones en la relación con el Seguro Social. Es muy difícil, pues. Claro, porque además no hay información, eso es una caja negra, tendrán que precisarse las cifras una vez que se dé el cambio de gobierno, y por eso yo creo que los votantes están conscientes de los escenarios, están conscientes de que estas ofertas son difíciles de cumplir y miran con distancia lo que se está planteando. Y el tema de la corrupción, me parece que el gran desafío va a salir de lo que mencionaba Paulina, es decir, finalmente lograr identificar dónde están los problemas de corrupción, porque sabemos dónde están. Hay casos de corrupción evidentes, hay Petroecuador, hay Amazonas, hay el caso de Petrobras, la refinería, en fin. Pero el gobierno hábilmente ha tratado de
lanzar una cortina de humo sobre todos. Todos somos corruptos, entonces no hay cómo identificar. Pero me parece que en el final de la campaña el esfuerzo va a ser tratar de identificar dónde está la corrupción.